Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven a través de Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión Canal 4, así como los que nos siguen por las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 6 de julio del año 2022. Y ayer fue un día de protestas prácticamente que en todas las principales cabeceras de provincia del país. El epicentro quizás la protesta más numerosa en Santiago de Veraguas, en donde ya no solamente se trata de educadores, que fue la semilla inicial de este movimiento de protesta, sino que se han sumado transportistas, estudiantes, padres de familia, agricultores, y pidiendo ya no solo el control del precio del combustible, sino también otro tipo de requerimientos. A eso se suman las protestas que ya hoy se están llevando a cabo por parte de Suntrax en la capital y en otros puntos del país, de manera pues que el gobierno está recibiendo presiones por parte de estos sectores que protestan, y quizá el elemento acelerador de estas protestas tiene que ver con la desconexión entre la realidad del país y el proceder de las autoridades. Y me refiero no solamente al Ejecutivo, sino también a la bancada oficialista en el Legislativo. Se ha manifestado y se sigue manifestando el malestar por el famoso brindis de celebración. Eso, como lo habíamos dicho, manda un mensaje terrible de insensibilidad, de falta de empatía en una situación en la que todos los panameños estamos haciendo frente a un aumento de la inflación provocado, por supuesto, por el aumento del combustible. La buena noticia es que ayer los analistas económicos de Citibank han pronosticado que en caso de darse una recesión, como parece estarse produciendo en Estados Unidos y que pueda afectar al resto del mundo, el precio del petróleo va a tender a bajar. Y esos analistas indican que el precio del petróleo puede llegar a final del año a $65 y en el 2023 podía estar en $45 el galón. Lo cierto es que ayer se produjo una baja de casi $10. Hoy comenzó al alza leve, ayer cerró debajo de $100, hoy está en $100 el barril de petróleo de Texas. Y bueno, vamos a esperar qué movimiento tenga esta volatilidad de los precios del petróleo. También hay que ver la capacidad de refinamiento, la demanda, es decir, hay una serie de factores que inciden en el precio final de los combustibles. En Panamá llamó la atención poderosamente y ha sido objeto de comentarios también en redes sociales el anuncio del MOP del desarrollo de una app para detectar y darle seguimiento a los huecos en las calles y carreteras. Y digo que llama la atención porque realmente lo que tendría que hacer el MOP es ponerse a trabajar en el mantenimiento, más que darle seguimiento, en el mantenimiento de las calles y carreteras del país que están en un estado calamitoso. Eso no es un secreto para nadie. Bueno, magnífico la app si sirve para ese propósito, pero más que una app, yo creo que todo el mundo tiene la percepción y la realidad clara de dónde están los huecos que hay que atender con urgencia, Atenógenes. Sí, no, inmediatamente apenas hizo el anuncio el Ministerio de Obras Públicas, comenzaron a circular todas las opiniones en redes para tratar de identificarle al Ministerio de Obras Públicas y al Ministro de Obras Públicas dónde están los huecos. Hubo algunas que utilizaron mucha creatividad, Guido, sobre todo en el punto para identificar dónde están los huecos. Y decían algunas que bastaba, mira esta por ejemplo. En ¿no? todo el país. Después que el MOP crea el app, aquí está la aplicación. Y mira cómo inmediatamente se rayó. Se rayó la aplicación. Afortunadamente no se pierde el sentido del humor en medio de todas las dificultades que estamos atravesando, porque Pero fue generalizado realmente. Sería terrible, o sea, que se perdiera hasta el sentido del humor. Todo el mundo le mandó la gráfica, o sea, no era muy necesaria la aplicación Inspector Vial. Ese son el tipo de iniciativas que suenan interesantes, suenan bien, tecnológicamente avanzadas, pero se usan
en el momento no indicado. O sea, es un asunto de timing, como es que se dice. Claro, si eso hubiera sido al inicio de la gestión, Claro. hombre, pues uno dice, qué maravilla, ahora sí le van a dar mantenimiento. Pero en estos momentos en que las calles están, o sea, Mira, no hay calle prácticamente que no tenga huecos. Los presidentes deben prohibirle a los ministros de Obras Públicas que anden en helicóptero. Sí. Porque cuando un ministro de Obras Públicas anda en helicóptero, no está consciente del estado en que se encuentran las carreteras. Y eso va a ser así hasta que este país se descentralice. Así que yo no entiendo cuál es la queja. Se lo tienen que aguantar porque aquí este país está centralizado. Por eso todas las protestas de las escuelas del país terminan ahí en la Plaza Catedral, frente a la presidencia, porque como está centralizado, hay un solo funcionario responsable que es el ministro de Educación. En el caso de los huecos, como este país está centralizado, y eso es una crítica obviamente, termina todo en un funcionario, el ministro de Obras Públicas, porque si estuviera descentralizado, fuera la autoridad local la responsable de cuidar su calle y su esquina. Pero como no es así, entonces todo termina también en la oficina del ministro de Obras Públicas. Son los errores de la centralización. Sí, ¿no? Y bueno, la tecnología, qué bueno que se está utilizando. Hay apps ya desarrolladas por otras entidades del Estado que más o menos funcionan. Por ejemplo, está la del Inspector Ciudadano, Mira, de la ATT. Dice que el app del MOB no es para reparar los huecos, sino para que el conductor sepa dónde chipear los huecos. Decía que el Inspector Ciudadano de la ATT, de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, funciona más o menos. Hoy yo envié un reporte porque el semáforo aquí de la 12 de octubre con Vía España estaba en negro y eso causó un caos, porque entonces viene la parte de la actitud ciudadana, de la falta de civismo. Cada quien quiere meterse, entonces se encontraron un diablo rojo, que yo no sé por qué andan circulando todavía aquí en la ciudad de Panamá. Pero hay diablo rojo. Y un mibús. Verdes y ¿no? blancos. Y bloquearon de una manera y nadie cedía. Impresionante. 20 minutos ahí la gente esperando. No, el tema es más, en el pasado nosotros acá en Telemetro Reporta lo usamos una aplicación llamada el hueco tuitero y cada vez que aparecía un hueco y la gente lo señalaba, eso iba directamente al Ministerio de Obras Públicas. Ganamos incluso reconocimientos internacionales por esa aplicación en su momento, que era a través de Twitter, pero eso cumplió con su cometido. Obviamente ahora es la gran cantidad de huecos que hay en la calle y ya se hace difícil el poder cumplir de manera efectiva con ese cometido. Lo primero que hay que hacer es repararlo y una vez tú lo repares, entonces le pides a la ciudadanía que colabore y que te diga dónde están los huecos, ¿no? Que dele y además darle seguimiento y mantenimiento, porque ciertamente ha habido... Y recorrer la ciudad, recorrer las calles. Ha habido alguna labor de reparcheo de huecos que se produjeron durante el tiempo de la pandemia. Y ha habido reparcheo, pero absolutamente insuficiente, porque ya hoy esos que se parcharon hace unos meses ya están abiertos nuevamente. Entonces hay un tema de control de calidad del material que se usa, de control de calidad de la aplicación, etcétera. Yo recuerdo que existían unas cuadrillas en el Ministerio de Obras Públicas casualmente para parchar los huecos, Guido. Pero en el 2009 eso se eliminó. ¿Por qué razón se eliminó? No se sabe, pero eso fue hace más ya de 12 años. Se eliminó y entonces tenemos un gran problema con la cantidad de huecos en las calles desde ese punto, porque es que nadie se preocupa no solamente por repararlo, sino por darle mantenimiento o por lo menos evitar que los huecos sigan creciendo, porque es que el hueco que hoy es pequeño, dentro de 3-4 días termina siendo un cráter. Vamos con Flor Misrachi, que está con nosotros vía telefónica. Flor, ¿qué piensas de la aplicación de los huecos del MOB? Cuéntanos. Es una ridiculez y una falta de prioridades, porque desde hace dos gobiernos había un chat en el MOB donde la gente se comunicaba directamente con el personal del MOB. Eso dio buenos resultados. No sé si se acuerdan que la gente le chateaba al MOB y le decía, aquí está un hueco. Eso no costó nada, ya lo averigüé esta mañana justamente, y el manejo era interno del MOB, con personal de mantenimiento y de apoyo. Yo no sé si este app esté más enfocado en llevar controles internos de lo que se le da mantenimiento o mantener quizá un monitoreo, pero el MOB tiene 4 plantas de asfalto en Bacamonte, San José, Los Santos, Los Jugueros, Coclé y Chiriquí, donde se producía, por lo menos yo no sé si todavía, se producía asfalto casi todos los días para dar respuesta al mantenimiento inmediato, y además en el gobierno pasado se compraron 5 camiones tapahuecos que operaban a diario en el área metropolitana de Ciudad de Panamá. Yo no entiendo además en redes sociales si ellos no tienen un CM, porque para subir fotitos y cositas sí tienen CM. Claro. Pero para buscar en redes, donde todo el mundo se queja y pone las fotos de los huecos, gente incluso tapa los huecos,
o ponen los conos rojos de su carro para que otros no caigan en el hueco que ellos cayeron. Mira, la vez pasada, Tenógenes, no sé si recuerdas el video que pusimos nosotros, y también lo pusiste tú en el noticiero, de el carro que se iba a la porra en un hueco, yo no me acuerdo ni dónde. En la vía Ricardo J. Alfaro. Exactamente. Bueno, Un pedazo exacto. de losa sin concluir. Eso no era un hueco, eso era la carretera inconclusa. Peor todavía, Sí. pero ¿qué necesitamos un app de qué? Solamente tienen que salir a ver la realidad en la calle. Yo no sé si es que se mantienen en una oficina refrigerada, si es que la incapacidad les gana, si es que la burocracia puede con ellos, no tengo ni idea. O una mezcla Pero es de que todas las anteriores. Sí. puede ser, Sí. pero no puede ser que 3 años después de que todo el mundo está quedando de los huecos, oye, aquí se han gastado fortunas en reparaciones de huecos. El MOP no es que no tiene presupuesto. Yo lo escribí esta mañana justamente en un tuit. Tienen 22 millones de dólares en presupuesto para mantenimiento al mes. ¿Dónde está la excusa para que no estén operando con esos 22 millones de dólares? Ni para lo más básico, porque uno piensa que superficial es la ciudadanía que pide solamente tapar huecos. A ver, eso es lo que más impacta en el día a día. Fuera de todo lo que las personas a nivel personal tienen que gastar cuando se pinchan una llanta o les rompen una llanta. No nos olvidemos tampoco del accidente de la ambulancia, que por el señor evadir un hueco, el conductor de la ambulancia, murió el paciente finalmente en la ambulancia. Esto cobra vidas. Claro, ¿De qué por estamos supuesto. hablando después de 3 años de un app? Es que una Un app carrera... ridículo. Lo que tienen que salir es a la calle a tapar huecos, Flor. salir a hacer como los policías que salen a pasear, a ver a quién molestan. Flor, Así mismo. una carretera como la vía interamericana, que es una carretera de alta velocidad, digámoslo así. Si bien se ha bajado el límite máximo, creo que a 90 kilómetros por hora, usted trata de esquivar un hueco para Trata, para que vea lo que te va a pasar. para no dañar su carro o para no poner en peligro su vida, y puede colisionar con otro que viene al lado. Entonces, las carreteras tienen que estar, eso es un servicio público que presta el Estado, y eso tiene que estar bien mantenido, porque de lo contrario van a venir las demandas. En Panamá estamos incipientes en eso de derecho de daños, pero ya hay demandas contra el Estado por mala prestación de servicios públicos, y este es uno de los que peor se presta en estos momentos, en la actualidad. Desde hace algunos años también en la ciudad de Panamá, pero estos 3 años ha sido terrible, casi nula la prestación de ese servicio. Y no sé si es que el tema de la pandemia agravó el problema, pero ya veníamos con una Exacto. incapacidad manifiesta del gobierno anterior. Y yo correcto. decía, a los ministros de Obras Públicas hay que prohibirle que utilicen helicópteros y que salgan del país, porque si vas a ser ministro de Obras Claro. Públicas en un país centralizado como este, todo el mundo te va a culpar acerca del estado de las calles. Entonces mejor enfócate en cuidar las calles los 4 o 5 años que estés en el ministerio. Pero, por Ese debe ser ejemplo, ellos podrían, mira, claro, yo es te tu voy a decir prioridad. una cosa, no hay que ser muy inteligente y no hay que ser tampoco tan creativo, hay que usar un maní del cerebro para poner un tweet y decir, dígame los huecos que más le afectan, y hacer un top 100 de los huecos que más afectan a la ciudadanía y empezar por esos 100. Si en el camino te encuentras con otros, perfecto, pero ¿sabes qué? Empezaste con los que la ciudadanía te pidió. No necesitan un app para nada de eso, necesitan un tweet. Yo no sé si es que no tienen capacidad para hacer eso tampoco, pero es que realmente ahí no entra la burocracia, ahí entra la incapacidad. Uno tiene que ponerse creativo y poder resolver las cosas. Es gratis y la gente se los va a decir con muchísimo gusto porque la gente está desesperada ya. Bueno, Entonces, sí. además, estamos destinando más de 1.000 millones en un subsidio a una ley de turismo que está hecha para unos pocos incentivos turísticos, pero llega el turista a Panamá, alquila un carro y se cae en un hueco a los 2 segundos. No Cuando solamente las cosas deberían eso. Prioridades, la No. basura igual. Igual, o sea, no están atentos a problemas tan simples como los huecos que terminan afectando la imagen del propio gobierno. O sea, ni siquiera en eso le está prestando atención para evitar que haya una mayor crítica al gobierno, ni siquiera en eso. Entonces, ni en lo menos te preocupas, imagínate en lo más que te vas a preocupar. Sí. Exacto. El ministro de verdad tiene que aterrizar, o sea, tiene que aterrizar, tiene que salir a la calle. En verdad, uno no puede salir a decir no tengo plata cuando tienes 22 millones de dólares al mes solo para un renglón de mantenimiento. No hay Ejecute. derecho. Claro, ejecute lo que tiene. Oye, mira, Ejecute. ustedes no les ha llamado la atención, por ejemplo, y eso lo hemos dicho acá, el estado lamentable de las cunetas en la vía interamericana, en el trayecto solo del Puente de las Américas hasta, bueno, las cunetas existen desde la autopista
hasta, digamos, hasta el sector de San Carlos. Oye, ahí hay árboles creciendo en las cunetas. Sí. Y no hay manera. Yo no sé si eso le corresponde a los municipios. Tengo la duda si esa parte se Sí, le transfirió a los municipios, a los Yo corregimientos. investigué sobre eso, le corresponde a los municipios. Eso sí está descentralizado, ojo. La vía interamericana como tal no le corresponde a los municipios. Pero, La pero el interamericana es mantenimiento de las responsabilidad del cunetas sí. ministerio, pero el mantenimiento de las cunetas es responsabilidad de cada municipio en la forma en que la Panamericana va pasando a lo largo de todo el país. Entonces te das cuenta que hay algunos municipios que la tienen limpiecita. Es más, si tú vas a Pedací, es sorprendente el compromiso que tiene la comunidad en Pedací y las autoridades locales allá por mantener muy limpia las cunetas. Sin embargo, pasas por aquí por la misma vía hacia Coronado, hacia las playas, y te das cuenta de la dejadez de cada uno de las juntas comunales, ¿no? Porque hay unas que la tienen limpia Sí. y otras que la tienen sucia. Entonces tienes espacios limpios y espacios sucios a lo largo de la propia Sí, vía. sí. A partir de la fallida inicio del corredor de playas, que es donde comienzan las cunetas y los espacios verdes ahí en el medio de la calzada, hay unas que sí, que están bien mantenidas y otras que están en total estado de abandono. Igual, la de la vía Centenario, ahí hay una responsabilidad compartida, tengo entendido. Porque la vía Centenario también, todas las cunetas ahí están llenas de árboles y llenas de maleza que termina afectando la visibilidad del conductor. Pero ahí no hay nada escrito o en blanco y negro para ver quién es responsable. Y eso es un círculo vicioso, porque si la cuneta no funciona bien, la cuneta está hecha para drenar el agua de lluvia, ¿verdad? Si no funciona bien, entonces eso daña la carretera. Sí. Entonces, o sea, oiga, hay que tener un poquito de sentido común. Además, que yo creo que sin ser ingeniero uno sabe eso. Ahora imagínense. Exacto. No, hombre. Tú sabes una cosa, vamos a poner el tweet para que la gente diga dónde están los huecos principales para ahorrar la platita al MOB, ya que tanto le falta. Que la gente diga cuáles son los huecos principales pero que ve en sí. la calle. Pero es que Ya- te van a rayar todo el país. Ya se gastaron la platita de la flor. O sea, ya hay que usarla. La pues. verdad es ¿Qué que ya hacemos? se superó esa etapa. Sí. Basta con que él abra la puerta y va a ver dónde están los huecos afuera. Sí, de la no, casa. no. O sea, no hay que Exactamente, ser hombre, muy no, técnico. la incapacidad tiene realmente parado este país. Eso no puede Bueno. ser, porque Oye. falta de plata no es. Oye, y hablando de temas en materia política, ¿qué les pareció la renuncia, que eso era como una renuncia anunciada, del diputado, que yo no sabía que existía, además? Solamente lo veía en los primeros de julio para el voto. Bejerano, de la comarca 1212, a la bancada independiente. En verdad, tú sabes una cosa, él nunca ha sido parte de esa bancada, se la pasa votando con el PRD todo el tiempo. O sea, Sí. ya era como que, ay, qué bonito que lo hiciste público, sí, pero también hubiera hecho público lo que después hizo público Félix Chávez. La cantidad de personas con su apellido nombradas en su planilla. Oye, no Si bien dejó es un- cierto que en las comarcas, yo no sé No, cuáles no, de no, esos no, sean no. mamá, tío, papá, pero No si dejó es un- cierto que en las comarcas hay apellidos muy frecuentes, eso es Yo demasiada revisé, coincidencia. yo quiero revisé la revisar los planilla, parentescos. yo revisé Yo la también. planilla y acuérdate que una cosa es Bejarano y otra cosa es Bejerano y todos decían Sí, Bejerano. Bejerano, o sea, no quedó un Bejerano bejerano por como él, fuera. exacto. No quedó un Bejerano, no. Bejerano por fuera. Un bejerenal esa Todos están planilla. ahí. Y yo creo que eso, No. riñe con el código de ética de los servidores públicos. Creo. El nepotismo. Estoy casi seguro que el nepotismo, lo que pasa es que no sé si le aplica a los servidores públicos de la Asamblea, porque ustedes saben que ellos tienen un régimen como que especial, ¿no? Porque Cuando yo he investigado siempre- eso, yo me puse a investigar eso de todos los diputados en el gobierno de Martín Torrijos al principio de ese gobierno, que era también un pichal de gente nombrada en cada una de las planillas de los diputados descaradamente. Yo me acuerdo que yo cité el Código de Ética de los Servidores Públicos, porque ellos también son servidores públicos, aunque sean electos popularmente. Sí, sí, y me sí. acuerdo que lo consulté, me acuerdo que en su momento lo consulté hace como que 15 O sea, años. Recuerdo haberlo consultado y que me dijeron claro que les aplica. Claro, lo que pasa es que la Asamblea tiene su propio código de ética, ¿no? Ellos, Ah, bueno, a raíz de la expedición del Código de Ética de los servidores públicos del gobierno central que hizo Martín Torrijos, entiendo que los diputados aprobaron su propio Código de Ética. Y yo no sé si riñe o no con el de ellos, pero evidentemente el nepotismo es una mala práctica, ¿no? Porque estaba haciendo uso de recursos del Estado para Mira, beneficiar a tus allegados Yo que familiares, revisé la etcétera. planilla, había señoras de Bejerano de Bejerano. O sea, que había familias cruzadas por todos lados. Nepotismo al cuadrado. No. Esto- No tiene nombre. Me realmente. parece fatal, pero eso es una muestra de que
La independencia, llegar con la bandera independiente no te vuelve independiente. Sí, No, para nada. Para nada. Para nada. La bancada Que la sacó... trayectoria habla por sí sola de que hay más independientes, que también puede haber independientes en los partidos, y que es importante saber descifrar quién es quién con las acciones de cada quien. Pero por otro lado, yo no sé si ustedes vieron la candidatura, el anuncio de candidatura de Kathleen Levy. Ajá, sí. Que puede Por ser fuera candidata del independiente, claro. Exacto, por fuera del partido panameñista. Yo no sé qué piensan ustedes, pero esto se va a volver un relajo 21. Bueno, O sea, en Flor, la práctica puede hacerlo, tiene derecho. Sí, tiene de hacerlo. derecho. No, pero Está- se va a volver un relajo esto. No, pero es que solamente van a quedar 3. Y yo te digo algo, y lo he estado analizando detenidamente. Yo prefiero, y esto lo vamos a hablar con nuestro invitado más adelante, yo prefiero que entre los 3, que son los 3 finalistas, porque no pueden quedar más de 3 candidatos a presidente de la República, en este caso, por la libre postulación, haya personas con estructura, con trayectoria política conocida, buena o mala, pero conocida, a que haya improvisados repartiendo billetes en las terminales de transporte. Bueno, pero eso por un lado pero- estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que recordar que Kathleen Levy no fue satisfactoriamente recibida en su partido. Si bien obtuvo el 30%, no ganó las elecciones internas del partido. Y también Sí, me sí, gustaría saber, ella O dijo sea- que las reglas en el panameñismo no estaban muy claras, pero fueron claras a la hora de que ella corrió como diputada y perdió. Y también fueron claras a la hora de que corrió como presidenta del partido y perdió. O sea, a mí tu me gustaría punto, saber, tu punto, Flor, como es... ciudadana, me gustaría saber No, pero Sí. tu punto cuáles es son que... esas reglas que no son claras. No, pero tu punto es que ella estando dentro de una estructura partidista, ahora pase a ser por la libre postulación. Ese es tu... No, ella está en su derecho de hacer eso. Ujú. Ella está en su derecho de hacer eso. Lo que digo es que esto se va a convertir en un relajo de gente que salta de un barco a la independencia, podemos- entre podemos- comillas. Pero al final el Y- ciudadano que le firma es el que va a determinar quiénes deben ser los candidatos. Claro. Porque Por supuesto. van a ser por solamente supuesto. Pero mi 3 punto por cada más que su circunscripción. derecho, más que su derecho, mi punto es, quiero saber cuáles son esas reglas que no están claras en el panameñismo. Podemos- ¿Y por qué no están claras ahora y si están claras, si estuvieron Vamos a claras? invitarla, Podemos invitarla. Claro. vamos a Podemos invitarla. Yo Claro. anoche, como ella tiene un programa de radio, y en su programa de radio anoche abordó ese tema. Vamos a invitarla al programa. Ella dice que las reglas cuando ella corrió contra el secretario general del Partido Panameñista, que era Alcibiades Vázquez, Ajá. en el mismo circuito y le ganó, sí estaban claras, pero que ahora hay la posibilidad de que la cúpula del partido, es lo que le entendí, pero podemos invitarla para que nos lo confirme, puede decidir de a dedo quiénes son los candidatos. Puede ser, ojo, y puede ser que eso esté ocurriendo dentro del partido panameñista. Entonces, si eso ocurre dentro de los partidos políticos, ¿cuál es la opción que te queda siendo una persona que está interesada en hacer política? Tirarte por la por la libre postulación. Por lo menos ese es mi punto de vista. Yo no le veo un problema allí. No le veo tampoco un doble mensaje, por el contrario, digo, es una oportunidad que te brinda el sistema. Y si la gente al final, dentro y fuera de tu partido, te apoya, bueno, vas a tener esa oportunidad de ser un candidato Flor, presidencial libre postulado. cuando no había esa posibilidad de correr como miembro del partido político corriendo por la libre postulación, se producía un efecto que tampoco era bueno ni saludable para la democracia, y era que los que perdían en las primarias de su partido podían postularse por otros partidos. Claro, terminaban ¿no? siendo tránsfugas. Y así es, y eso sucedió casualmente Mucho. con las primarias del panameñismo, Sí. donde Mireya claro. Moscoso le ganó a Alberto Vallarino y luego Alberto Vallarino fue postulado por otra Exacto. alianza. Entonces, o sea, Entonces, eso... que es quizás mejor correr por la libre a que convertirte en un tránsfuga. Para no Claro, los hay que ejemplos ver, estamos hay que ver, ¿sabes observando? cuál va a ser interesante el fenómeno para evaluar después de esto? ¿Cuántos después de correr como independientes vuelven a ser parte de su partido? O si no quedan en la lista de los 3 primeros, ¿qué hacen? O abandona la política, pues. Exacto, a Ya. mí me gustaría, bueno, abandono de política, yo en 20 años no recuerdo mucho de eso, pero digamos que lo importante y lo interesante va a ser después de qué va a hacer después. Por ejemplo, si Kathleen Levy, poniendo el ejemplo porque estamos hablándolo ahora mismo, pero aplica para muchos también. Si Kathleen Levy tiene si corre por la libre para presidenta y no sale electa entre los 3 primeros, ¿qué hace? ¿Apoya el panameñismo? ¿Apoya a uno de los 3 primeros? ¿Se retira?
o simplemente vuelve a estar en el panameñismo. Esa pregunta se la vamos a hacer cuando la invitemos acá. Pues. Cuando la invitemos, claro. Y hay otras personas, alguien más ayer me pareció, oye, Jimmy Dawson estaba ayer en un evento, para que sepan. ¿También Jimmy Dawson quiere correr? No. ¿Del Ministerio de Cultura? No. Ah, ya. No, pero tema libre. Ah, ya. ¿Del Ministerio de Cultura? El evento. Pero ¿sabes quién quiere correr? ¿Sabes quién quiere correr para diputada en el 8-4, o sea, el antiguo 8-8? ¿Quién? Maribel Coco. Mira tú. Bueno. Maribel Coco, que era la defensora adjunta de Eduardo Leblanc, cuestionadísima hasta el tape, y además... ¿Y ella también quiere correr independiente? Ajá, por la libre postulación, porque es que estamos prostituyendo esa figura, repito. Y además ella fue destituida de Udelas por plagio. Sí, pero y Flor, además tiene otro caso andando. Flor, pero la parte que no entiendo es por qué dice que se está prostituyendo la libre postulación, cuando la libre postulación es el camino realmente para todo aquel que no quiere estar en un partido político. Sí, no, O sea, es que ese es el punto que no entiendo. Sea bueno o malo, o sea, la Así gente es. allí genuinamente va a decidir si tú Así es. puedes o no puedes ser político. Al final el Sí, elector que es yo el que estoy de toma la acuerdo con decisión. eso. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que estoy diciendo es me encantaría saber qué va a pasar con ellos después de que no logren su objetivo, tomando en cuenta que son solo 3 que van a correr. No lo veo como algo negativo. Bueno, está bien. ya, es algo entiendo. participativo de la democracia. sí, No, Flor. yo no lo veo como algo negativo. yo tampoco. Flor, a mí tampoco. me preocupa, o sea, sí, está bien, es interesante la inquietud, pero me preocupa más si logra su objetivo. Exacto. Es correcto. Exactamente. Por eso es Está que es un buen clarito, termómetro, tengo que decirlo. es un buen termómetro para evaluar. Si logra su objetivo, ya sabemos que tenemos, pues. Porque siempre criticamos a los partidos políticos, pero los partidos políticos están conformados por muchos panameños que participan de los partidos políticos. Ahora veamos el espectro de la libre postulación, que también está conformado por muchos panameños que no quieren saber de los partidos políticos. A ver si los resultados son similares o si aparecen figuras que anteriormente estaban en partidos políticos. Ahí vamos a probar, esa va a ser la genuina prueba ácida del sistema político de Panamá. Así es. Creo que sí. Bueno, Sí. vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy para hablar de este tema, entre otras Casualmente, cosas. de la libre postulación. Seguimos aquí en Cuarto Poder, Flor, Guido, y vamos a conversar hoy con Eduardo Quiroz, casualmente hablando de la libre postulación, porque ya él se lanzó, se tiró como candidato presidencial. Precandidato Presidencial por la libre postulación, Eduardo. Oye, Gracias. ¿me oyen? Buenos Sí, días. sí, Un placer estar aquí te No estamos sé si te escuchando. escucha Eduardo, yo creo que Eduardo, tú no escuchas No. a Flor, ¿verdad? No. No, Van a pero subirte acá el volumen para que te escuchen. yo necesito decir algo antes que empiece a hablar Eduardo. Dale, te escuchamos. Qué pena. Pero ustedes vieron el tuit de Ricardo Martinelli diciendo que por qué abusaban de quienes protestaban por lo que sucedía en Panamá y que la persona ya estaba esposada. Yo sí, a mí me indigna leer eso porque, claro, la matanza en Bocas del Toro no fue en su gobierno. No. Y en Colón, muertos y ciegos dejaron. Y él va a hablar de que por qué expulsaron a una persona. Bueno, Es que después de ese tuit se generaron muchos comentarios alrededor de que se estuviese instigando políticamente esas protestas. Y yo no sé si el tuit fue a favor o le hizo o buscó hacer un favor, pero lo que al final se ha interpretado es que ese tuit denota el interés que puede tener él detrás de las protestas que se están realizando. Claro, Y claro. eso es lo una pregunta, sospechoso, Hubo eso es lo sospechoso. Hubo matanzas en Bocas del Toro y también en Colón, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Claro, así es. Sí, hubo Muertos enfrentamientos. y heridos. Hubo enfrentamiento, incluso en Colón salió Senafrón a tratar de tomar control de la No, de las tomó calles. control. Sí, Tomó sí, control correcto. de Colón en ese momento. Pero el Pero, detalle aquí pero es... muertos y heridos hubo en Colón y en Bocas, en los dos, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Y en San Félix hubo no sé cuántos lisiados de por vida que quedaron afectados en su visión, Exactamente. pertenecientes a la etnia Nahue Bullé. Ajá. Así que Me acuerdo, por la ley que pasaron... la ley Chorizo, de la venta- La famosa ley la Chorizo. ley Chorizo. La ley y también Chorizo. después la de la venta de las tierras de Colón. esa fue la siguiente, sí, correcto. Ujú. Bueno, sí. No, me parece terrible. Sí, no, esas son de las inconsistencias a las que nos tiene acostumbrado el personaje. Ese, entre muchas otras. Sí. Bueno, Bueno, necesitaba sacarlo del sistema. Hola, Dale. Eduardo. Eduardo, lamentablemente no te está escuchando. Estamos viendo a ver cómo hacemos para que te escuche. pero aquí te manda saludos, Flor. Pero te manda Dice que saludos, lamenta Flor, sí. mucho no estar aquí
Dice Eduardo Flor que él presencial. cada vez que viene al programa tú no estás. Yo digo lo mismo, cada vez que yo voy, él no va. Dice que cada vez que ella viene tú no estás tampoco. Buen punto. Muy buen punto. Bueno, Eduardo, a ver, vamos a entrar en materia. Ayer presentaste formalmente, acompañado de tu familia y de un grupo de seguidores, la aspiración formal a ser parte de las personas que por la libre postulación van a aspirar a la candidatura a la presidencia de la República. Ahora viene el proceso de recoger firmas a partir, entiendo que es de agosto. El 15 de agosto. 15 de a partir del agosto. 15 de agosto. Y entonces los tres que queden con más firmas en cada cargo de elección popular pasarán a la papeleta. Las motivaciones que tuviste para tomar esa decisión de ser presidente de un grupo editorial importante como el grupo GESE, que pudo hacerle frente a no solo a tiempos difíciles durante la pandemia, sino previo a la pandemia, y eso te consolidó tu imagen de liderazgo en el sector de medios de comunicación. Además fuiste presidente del Fórum de Periodistas, representante de Panamá en la Sociedad Interamericana de Prensa como vicepresidente regional para el tema de libertad de expresión, y entonces ahora diste un paso hacia el mundo político. Ya tú habías participado más o menos en la gestión pública, habías sido diputado suplente, habías sido ministro de Estado, pero ahora ya es otra categoría. Entonces, las motivaciones. Claro. Primero, muchas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. El reto tiene varias etapas. Uno, en primer lugar, una etapa profesional cumplida. Uno siente a veces cuando hay ciclos que se cumplen, y después de 12 años de haber estado en el grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, sentí que había cumplido mi ciclo. En segundo, un proceso de amplia reflexión. La etapa de la pandemia creo que tuvo mucho que ver con eso. Y lo otro es lo que he señalado en varias ocasiones. La oportunidad en la posición privilegiada en la que estaba, y ustedes comprenden perfectamente lo que planteo, me permitía observar no solamente la realidad nacional, sino también qué sucedía entre telones. Y al ver lo que sucedía entre telones me daba cuenta que habían dos cosas que me preocupaban mucho. Uno, que los liderazgos democráticos estaban como cooptados, no había capacidad de recambio, no están produciendo las organizaciones políticas capacidad de recambio en sus liderazgos. Y en segundo lugar, que los partidos políticos, piezas fundamentales de la democracia, y a mí nunca me vas a escuchar denostarlos o atacarlos en función de lo que representan para la democracia, habían estado siendo secuestrados por diputados, por dirigentes políticos que impedían la capacidad de ese debate democrático al interno de las organizaciones políticas. O sea, ante esas dos realidades, ¿se plantea la participación política como una opción? Sí, yo creo, Guido, que después de mucho tiempo de ser profesor y de decirle a mis estudiantes, la democracia necesita participación y necesita que los ciudadanos se involucren y necesitan salir a la cancha, empecé a sentir como un poco ese dedo se apuntaba hacia acá y me lo estaba diciendo a mí. Y bueno, la opción de la libre postulación es una herramienta que creo que aporta muchas posibilidades, pero probablemente la más importante para mí es la de poder convocar a distintos sectores de la vida nacional que más allá de la política partidista. Ahora, ¿en quieran qué participar. aplica a una crítica que estaba haciendo Flor? Bueno, no crítica, sino una observación que estaba haciendo Flor, Sí. Miserrachi, sobre el tema de las personas que están en partidos políticos y que ahora quieren correr por la libre postulación. En el caso tuyo, si estuviste en un partido político, en el Partido Panameñista, creo. Sí. Y ahora, pues, no viste una opción en el Partido Panameñista y crees que el mejor camino es ir por la libre postulación. No sé cómo tú te sientes en ese sentido. Creo que nos has inicialmente presentado tus argumentos para el poder presentarte como un precandidato presidencial, pero también sería bueno entender los argumentos de por qué no corriste entonces en el partido político del que militabas. Qué buena pregunta. En primer lugar, el elemento de presentar la renuncia de manera pública, o sea, hacerlo para escrutinio nacional, porque efectivamente había tenido una participación política a través de los partidos políticos. Uno, cuando me inicié en política, solamente se podía participar a través de los partidos políticos. Eso es importante tenerlo claro. Tal vez ahí tire un poco la cédula sobre la mesa, pero bueno, eso es importante tenerlo claro.
Y yo sí creo en la participación política de los ciudadanos. Creo que eso es lo que hace que la democracia reverdezca, o sea potente. Segundo, tenía 11, algunos dicen que más, pero yo de lo que recuerdo, 11 a 12 años de no tener una vida política activa, por razón de las responsabilidades que estaba ejerciendo. Entonces, en la práctica... incluso antes. Incluso un poco antes. Cuando fuiste de la junta directiva del canal, claro. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces no había tenido una vida política activa. Pues sí, como mucha gente, me mantenía registrado en el partido. Por eso no lo hice de manera escondida, porque creo que parte de la diferencia de lo que quiero plantear es que podamos hacer un escrutinio de quienes aspiran al servicio público en todos los aspectos que sean relevantes para los ciudadanos. Y para mí ese era uno importante. Después de 12 años... Ahora, la familia Quirós es una familia política. Dame un segundo. Después de 12 años de no tener una vida política activa, tomé la decisión de simplemente Cuando hablas de una vida política activa, te refieres a una activa políticamente dentro de tu partido. Militante. Te refieres a eso, Correcto, militante. correcto. Pero sí eras un observador político. Por Y dos, supuesto. tu familia es una familia política. Sí, O sea, por tu supuesto. hermano fue diputado, o sea, tienes una familia, o sea, los Quirós están vinculados a la política y a la política partidista, obviamente, ¿no? Desde los inicios de la República. Así es. Mi abuelo José Manuel Quirós y Quirós fue miembro fundador de Acción Comunal y ministro de Educación en la década del 30. Sí, por supuesto. Mi tío Alberto Quirós Guardia, pues creo que es una persona ampliamente conocida en este país. Sí, mi familia evidentemente ha sido una familia que ha Así que entendido tanto como de que ese la política es parte desconecte, del tanto como servicio. igual forma de los medios de comunicación, también eres un observador político. Pero así que tanto Lo como somos. ese desconecte de la política, no, De la me vida refiero a la política activa, militancia. de la Creo militancia. que te refieres a la militancia política dentro Mejor de un palabra. partido constituido. Pero eso no te hace dejar de creer en los partidos políticos, ¿o sí? No. Yo sigo creyendo que los partidos políticos son piezas fundamentales de la democracia, que son necesarios para que el sistema democrático funcione, pero que necesitan una profunda reingeniería en nuestro país. O sea, los partidos, yo creo que el que no señale, por lo menos los más importantes o los que han participado en las últimas elecciones, porque sí hay, digamos, nuevas herramientas de partidos políticos recientemente inscritos que están tratando de hacer cosas de manera distinta. Y eso hay que señalarlo como positivo. A propósito de esa referencia, Eduardo, precisamente, pues, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero Ricardo Lombana, que ya tuvo la experiencia, ya pasó por la etapa de ser candidato presidencial, quizás el más exitoso por la libre postulación hasta ahora, a pesar de no haber logrado su cometido, quedó de tercero, sacó una cantidad de votos considerable, incluso superando al partido oficialista de ese momento. Y él tomó la decisión de constituir su partido porque el escenario sigue siendo desventajoso para los candidatos por la libre postulación. Si bien antes era imposible, ahora es posible, pero es muy desventajoso. Entonces, ¿qué esperas tú hacia el futuro? Porque dada esa experiencia, y te puedo mencionar otra experiencia de alguien que tiene una trayectoria parecida a la tuya, Marco Amelio, panameñista, miembro de la Junta Directiva del canal. Por supuesto, él no estuvo observando, él no estuvo observando 12 años desde los medios de comunicación, pero también y no le fue bien. O sea, sí, yo creo que la libre postulación, conocida ampliamente en el ideario de la gente como independiente, y por eso yo creo que es importante hacer la distinción. Aporta muchas oportunidades y ha ido incrementando en su espacio dentro de las estructuras electorales, tanto en el Código Electoral como en la forma en la que el Tribunal Electoral maneja el tema con la libre postulación. Ahí el camino recorrido por el profesor Juan Jované, por el propio Ricardo Lombana o la propia Ana Matilde Gómez ha sido importante. Sin embargo, me atrevería a decirte que las condiciones dadas para esta elección son bastante mejores, han aclarado muchos aspectos. Tengo la confianza en que el Tribunal Electoral, con la utilización de las herramientas tecnológicas, va a resolver todo este problema de la firma de muertos y todas estas cosas que escuchamos hace un par de años en la elección de 2019. Y por otro lado, siento que hay una clara conciencia en los ciudadanos de que tienen derecho a ejercer la libertad de su voto y que el tema de las estructuras partidarias, pues sí, es importante, pero no determinante. Y en eso, si echamos la mirada al barrio, o sea, si miramos lo que ha sucedido en países cercanos, tan cercanos como Costa Rica o como Colombia,
te das cuenta que sí, las estructuras partidarias juegan un rol, pero no un rol determinante. Un rol puede ser que una propuesta de libre postulación, si logra convocar a suficientes sectores de la vida nacional, pueda terminar siendo ganadora en el 2024. ¿Cuál es esa fórmula, desde tu punto de vista, que puede llevarte a plantearla o establecer una diferencia con el resto de las otras propuestas? Porque hoy leíamos que había como 23 interesados en ser candidatos por la libre postulación a la presidencia de la República. No sé qué información tú tienes específicamente acerca de las cantidades ya oficiales que se han presentado, pero parece que van a ser muchos los interesados y al final deben ser 3 los escogidos, ¿no? Así es. Eso es importante aclarárselo a la ciudadanía, que el proceso de recolección de firmas que se inicia el 15 de agosto de este año va a producir que haya solamente 3. Hay un piso que son 40.000 firmas y 40 y tantas mil firmas, y a partir de allí entonces los 3 que más obtengan serán los que pasarán a la papeleta presidencial para las elecciones de mayo del 2024. Sobre el otro aspecto, la información que recibimos ahí en el Tribunal Electoral es que hay ya 4 postulaciones en firme. Al parecer hay muchas personas que han retirado los documentos, pero hay 4 que han presentado su documentación ya en firme. Debo decir que la presentación de la documentación requiere un esfuerzo. Claro. Hay una serie de requisitos que cumplir, Claro. y no es cosa fácil. Ahora, y tendrías entonces desde agosto hasta julio del otro año para recoger la firma, ¿cierto? Desde el 15 de agosto próximo hasta el 31 de julio del 2023. Y me llama la atención que el Tribunal Electoral aclaró que para el 31 de julio del otro año también tienes que tener lista tu propuesta a vicepresidente, a candidato a vicepresidente. Sí, era algo que la norma no aclaraba del todo, pero ahora ya el tribunal lo ha definido, que los candidatos de libre postulación deberán presentar sus nominaciones para vicepresidente antes del 31 de julio. Ahí empiezas a darte cuenta que el sistema tiene sus falencias, ¿no? Sí. Lo que Sí, porque señalaba, No es equitativo. lo que señalaba No es Guido. equitativo. ¿Por qué? Porque si tú todavía no has pasado a ser uno de los 3 candidatos Así es. en firme, como les llama el código, ¿por qué tendrías que anunciar tu nominación para vicepresidente? Y los partidos tienen más espacio para hacerlo. Pero bueno, son las normas. Yo creo que hay que trabajar ¿Cuándo sobre el las Tribunal Electoral anunciaría entonces cuáles son los candidatos en firme? Porque si el 31 de julio cierran el 15 de agosto el del 15 de próximo agosto. año. El 15 de agosto del próximo año. 15 días después de que se cierra la recolección colecta de firmas. Ok. Eduardo, Exacto. hay gente, y seguramente tú lo habrás escuchado, que plantea que las candidaturas independientes, y eso pasaba desde antes, que cuando alguien aspiraba recuerdo Rubén Blades, cuando hizo su movimiento Papa Egoró, su partido político, decía, no, es que eso es para dividir el voto y para darle el triunfo a X. Ahora con las candidaturas independientes ha salido el mismo lamento de las personas que aspiran siempre a que haya un gran grupo contra otros, ¿no? Y entonces yo pensando sobre eso digo, bueno, está bien, es verdad que se puede atomizar el voto, pero, y más con el sistema que tenemos de una sola vuelta. Entonces, la solución o el antídoto para eso sería, y además para ofrecer un mandato claro a quien resulte finalmente vencedor, sería una segunda vuelta. ¿Te parece? Y no solo para el cargo de presidente. Sí, ¿no? sí. Hay 2 preguntas ahí en lo que señalas. Uno, el tema de la segunda vuelta. Yo creo que nuestro sistema electoral necesita una revisión de fondo, donde la segunda vuelta pueda ser una herramienta que aporte mayor participación de los ciudadanos. Entre más participación hay, más democracia, y eso es mejor. Entonces, si hay una votación y luego hay otra, eso es mejor. Ahora bien, no puede meterse como un pegote al sistema. Yo no soy de los que creo que puedes agarrar y decir, pongamos la segunda vuelta. No, el sistema tendría que revisarse todo. Los circuitos electorales, la forma en la que se escogen los diputados, la forma en la que aplicaría la segunda vuelta, por ejemplo, para posiciones como representante o como alcalde. Bueno, no puedes decir, es que ese aporte democrático es bueno para presidente, pero ¿y entonces qué pasa con el alcalde? También lo sería para los alcaldes, ¿no? ¿Verdad? Para el Congreso también sería interesante plantearlo. Entonces, verlo como un sistema todo. La otra parte de la pregunta que plantea Guido es muy valiosa. Y yo diría que me requirió mucha meditación y mucha reflexión personal. Porque claro, uno dice, bueno, entras a la cancha y vas a ser alguien que distraiga o que atomice el voto o que en alguna medida no permita que tal candidatura o tal propuesta a la que le tenemos gran temor no llegue. Yo creo que ahí nos tenemos que ir a los conceptos fundamentales.
la democracia se fortalece con la participación. Entre más debate democrático haya, mejor. Y ese debate democrático se genera con la participación, con la oportunidad de los ciudadanos de tener distintas opciones, de poder escuchar las distintas ofertas. Y en ese sentido, yo creo que el proceso va a decantar quién es la opción que tenga más posibilidades. No me gusta que elijamos presidentes de 32%. Evidentemente creo que eso no es bueno. Eso hace que una administración inicie ya de partida con un nivel de aceptación muy, muy limitado. Hay que hacer un gran esfuerzo. Ahí vemos, por ejemplo, lo que está planteando el presidente electo de Colombia, ese gran acuerdo nacional, casualmente para tratar de ver cómo despolariza un país que está partido por la mitad. Ese no es el escenario que deseamos en Panamá. Entonces yo creo que el proceso electoral, un debate democrático de altura, no tendría por qué generar mayor divisiones. Tendría probablemente que generar que escojamos la mejor oferta. ¿Cuál va a ser la base de tu promesa electoral para que la gente te firme? Porque creo que por ahí debemos arrancar, ¿no? Sí, ese es el primer paso, efectivamente. La palabra promesa hay que tenerle un terror absoluto. Ya, no va con promesas. No va con promesas. Absoluto en la política. Salvo que sea algo tan grave y tan profundo como lo que he dicho. El servicio público impone honestidad. En lo que a mí respecta, esa es la forma en la que entiendo el servicio público. Esa es la forma en la que la desarrollé, muy, muy joven, y esa es la carta de presentación que pongo sobre la mesa ahora que inicio este proceso de recolección de firmas. Y luego convertir el proceso de recolección de firmas en un proceso de conversación con los ciudadanos. O sea, más allá de recolectar firmas, de sacar un móvil o un cuaderno e ir a buscar firmas, lo que estoy planteando es utilicemos esta herramienta que nos aporta el proceso electoral y vayamos a recoger qué siente la gente, quién puede interpretar mejor los problemas, quién puede presentar las mejores soluciones a los problemas que aquellos que los sufren. Entonces, convertir el proceso de recolección de firmas en un proceso de escuchar a la gente. Algo que siempre surge cuando hay una candidatura es la pregunta sobre quién es el equipo que rodea a ese precandidato o candidato. Claro. Obligada la pregunta. Absolutamente obligada. Y parte del planteamiento está en que más allá de los nombres, y esto evidentemente irá saliendo conforme vayas caminando en el proceso de la recolección de firmas, y en lo que vamos a plantear a partir del 15 de agosto. Y es que ese proceso de recolección de firmas, y tu buena pregunta a veces saca primicias, y eso es un buen entrevistador, ¿no? ¿Verdad? Me estás poniendo a decir algo que seguramente mi equipo me va a decir, ojo Eduardo, no debes decirlo todavía. Pero ese proceso de recolección de firmas también se va a convertir en un proceso para la construcción de un plan de gobierno en el que haya una amplia participación de los ciudadanos. Y a partir de allí, entonces, ver quiénes son esos mejores panameños y panameñas que yo siento que los tenemos de primer mundo en la gran mayoría de los temas complejos que tenemos para participar y construir esta propuesta. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Eduardo Quiroz. Gracias a ustedes. Candidato por la libre postulación a la presidencia de la República. Regresamos en breve.